Una guía antigua, en medio del caos moderno. En el mundo actual, las personas se enfrentan cada día a innumerables estímulos externos. Notificaciones de redes sociales, portales de noticias, crisis económicas, tráfico, problemas familiares, enfermedades, incertidumbres y acontecimientos inesperados. Todos estos elementos sacuden el mundo interior del individuo y a menudo crean una sensación de caos. Sin embargo, los filósofos estoicos que vivieron hace 2000 años sostenían que incluso en medio de este caos era posible encontrar una paz inquebrantable. Según ellos, la clave de esta paz radica en poder diferenciar entre lo que puedes controlar y lo que no. Epicteto decía que quien comprende esta distinción es verdaderamente libre, porque solo tenemos verdadero poder sobre nuestra voluntad interior. Todo lo demás depende de las circunstancias, de los demás o de las leyes de la naturaleza. En este texto analizaremos en profundidad este principio fundamental del estoicismo. Lo adaptaremos a la vida moderna, y con muchos ejemplos y reflexiones mostraremos por qué esta antigua filosofía sigue siendo tan válida hoy en día. Primera, la realidad central del estoicismo. La capacidad de distinguir Epicteto comienza su obra Enquiridión con estas palabras: algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Esta distinción lo es todo. Las cosas que puedes controlar son tus decisiones, pensamientos, creencias y reacciones. Las que no puedes controlar incluyen el clima, lo que otros dicen, cómo te perciben los demás, los acontecimientos mundiales, la muerte, el pasado y el futuro. Poder hacer esta distinción es el primer paso hacia la claridad mental y la estabilidad espiritual. Porque cuando nos obsesionamos con lo que está fuera de nuestro control, perdemos la paz interior. Esto nos convierte en personas ansiosas, irritables y agotadas. 2. Lo que no puedes controlar. Las realidades del universo externo. Según los filósofos estoicos, la naturaleza, el mundo exterior y las acciones de los demás están fuera de tu dominio. No puedes cambiar el clima, prevenir una crisis económica, ni controlar lo que alguien piensa de ti o si alguien te ama. Estas cosas están fuera de ti. Y aquí comienza la sabiduría estoica. No intentes controlar el mundo exterior, sino tu mundo interior. Ejemplo. Fuiste a una entrevista de trabajo y no te contrataron. Puedes influir en algunos aspectos: prepararte bien, ser puntual, expresarte correctamente. Pero la decisión final no está en tus manos. El estado de ánimo del entrevistador, la política de la empresa o los otros candidatos, todo eso está fuera de tu control. El estoicismo te dice: si hiciste lo mejor que pudiste, deja el resultado. Ya no depende de ti. Tercero, lo que está bajo tu control. Mente, actitud, acción. Está claro qué cosas controlas: tus pensamientos, tus valores, tus intenciones y tus reacciones. Según el estoicismo, esta es tu verdadera fuerza. El mundo exterior es cambiante e incierto, pero el mundo interior puede entrenarse con disciplina. Ante un hecho, tu reacción determina su impacto. Ejemplo, estás atrapado en el tráfico. Bocinas, gente apurada, una reunión a la que vas a llegar tarde. Puedes enojarte, entrar en pánico o respirar profundamente y aceptar la situación. Esa elección es tuya. La sabiduría estoica guía esa elección. Este momento puede enseñarme paciencia. Puedo convertir esta situación en calma, no en ira. Cuarta adaptación a la vida moderna. Redes sociales, economía, relaciones. Una de las fortalezas del estoicismo es su atemporalidad. Hoy, si alguien te insulta en redes sociales, o si las personas actúan con miedo en medio de una crisis, aún puedes mantenerte estoico. Porque tú controlas cómo respondes a esos comentarios y qué actitud adoptas en momentos difíciles. Ejemplo. Alguien comenta negativamente en tu publicación: este video es ridículo. El pensamiento estoico dice: esa persona habla desde sus propios valores. Yo hice lo mejor que pude. Ese comentario no es un ataque a mi esencia, sino solo una perspectiva. Quinta contribución a la resiliencia mental.
paz, claridad, valentía. Quienes interiorizan esta distinción son psicológicamente más fuertes. No gastan energía en lo que no pueden controlar, sino que se enfocan en su propia esfera. Esto los vuelve personas tranquilas, coherentes y fuertes. La paz no viene de afuera, se encuentra adentro, en la capacidad de distinguir correctamente. Como dijo Marco Aurelio, si algo te molesta, no es por lo que ocurre, sino por tu juicio sobre ello. Y tú puedes cambiar ese juicio en cualquier momento. Sexta aplicación, a escenarios de la vida real. Cuando te despiden del trabajo, perdiste tu empleo. Pero esa decisión puede no depender de ti. Lo que puedes controlar es cómo enfocas las nuevas oportunidades. Cuando enfrentas una enfermedad, sentir miedo es natural. Pero el estoico se pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Seré valiente o me dejaré dominar por el pánico? Cuando un amigo te hiere, sus actos están fuera de ti. Pero tú puedes perdonar, poner límites o decidir no dejarte afectar. 7. Ejercicios diarios y métodos prácticos. Cada mañana pregúntate, pase lo que pase hoy, ¿qué está bajo mi control? Cada noche pregúntate, ¿qué cosas me molestaron hoy que en realidad no estaban bajo mi control? Escribe en un diario los eventos que te perturbaron y anota al lado, ¿estaba en mi control? Clarifica tus valores. ¿Qué te define? ¿La honestidad? ¿El trabajo duro? ¿La humildad? Aférrate a ellos. 8. Profundizando con citas de los sabios estoicos Epicteto. Las personas no se perturban por los hechos, sino por lo que piensan sobre ellos. Marco Aurelio. Nada externo puede dañarte. Lo que te hiere es tu juicio sobre ello. Séneca. La mayoría de las cosas que tememos nunca llegan a suceder. 9. Crisis sociales y la postura estoica. Pandemias, guerras, colapsos económicos, desastres naturales. Ninguno de estos eventos está bajo control individual. Pero la actitud mental frente a ellos sí lo está. ¿Puedes mantenerte sereno mientras otros entran en pánico? ¿Puedes pensar con claridad cuando todos pierden la esperanza? Eso es ser estoico. 10ª conclusión. Vivir con estoicismo. Un estilo de vida. El estoicismo no es una creencia, sino un arte de vivir. Una actitud, una postura, una disciplina mental. Identifica lo que puedes controlar y entrégate a ello con todas tus fuerzas. Deja ir lo que no puedes controlar. Aunque parezca simple, esta filosofía cambia la vida cuando se practica de verdad. Como dijo Epicteto, la felicidad está en la capacidad de gestionar nuestras respuestas a los acontecimientos. Palabras finales. En el caos de la vida es fácil perder el rumbo. Pero si tu brújula está clara, siempre puedes encontrar el camino. Y la brújula estoica te susurra, controla lo que puedes. Acepta lo que no. Esa es la verdadera libertad. La reflejo del estoicismo en el cine. Los límites del control y el poder de la voluntad. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Con esta frase sencilla pero profundamente significativa, Epicteto resume el corazón de la filosofía estoica. Según él, los seres humanos solo pueden controlar lo que está dentro de su mente, sus juicios, deseos y temores. Todo lo demás, nuestro cuerpo, fama, posición social o lo que otros piensen de nosotros, está fuera de nuestro control. Este pensamiento, aunque antiguo, resuena fuertemente en nuestra era moderna, especialmente en el cine, donde los personajes enfrentan desafíos que reflejan estas ideas milenarias. Algunos logran encontrar paz y libertad interior al aceptar lo que no pueden cambiar. Otros, al rebelarse contra lo inevitable, terminan atrapados en el sufrimiento. A continuación, exploramos cómo el estoicismo se manifiesta en algunas de las historias más memorables del cine. En Gladiador, Maximus, uno de los más grandes generales romanos, lo pierde todo. Su familia es asesinada y él termina como esclavo.
Sin embargo, a pesar de su caída, Maximus mantiene su dignidad. Acepta que no puede cambiar su destino, pero decide cómo enfrentarlo. Su venganza no está impulsada por el odio, sino por el honor y la justicia. Su famosa frase, "Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad", encierra una verdad estoica. Solo nuestras acciones internas nos pertenecen realmente. En Sueño de fuga, Andy Dufresne es encarcelado injustamente. A lo largo de 20 años, vive rodeado de corrupción y desesperación. No obstante, mantiene su libertad interior. Su paciencia, inteligencia y esperanza le permiten resistir. Incluso ayuda a otros, crea una biblioteca y mejora su entorno. Su afirmación, "La esperanza es algo bueno, quizás lo mejor de todo", refleja cómo, según los estoicos, la esperanza conectada con el equilibrio interno puede sostenernos incluso en las circunstancias más oscuras. En El Caballero Oscuro, Bruce Wayne presencia el asesinato de sus padres en la infancia. Esta experiencia lo marca profundamente. Pero en lugar de hundirse en la venganza o el dolor, decide canalizar ese trauma en una causa más grande: proteger a su ciudad. Su frase, "No es quien soy por dentro, sino lo que hago, lo que me define", se alinea con la enseñanza estoica de que nuestras interpretaciones y acciones importan más que los hechos externos. Oogway, el sabio maestro de Kung Fu Panda, representa la tranquilidad estoica en su máxima expresión. Cuando sus discípulos se desesperan ante el caos, él permanece sereno. Acepta lo que no puede cambiar y actúa con sabiduría. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo, dice, resumiendo perfectamente el principio estoico de vivir en el presente, el único momento que realmente poseemos. Forrest Gump, en la película del mismo nombre, es otro ejemplo poderoso. Aunque tiene una discapacidad intelectual y es constantemente subestimado, vive su vida con aceptación y sencillez. No se queja de lo que le sucede. Ama, ayuda, lucha y corre. Su actitud encarna la idea de que la verdadera fortaleza está en cómo respondemos a lo que no podemos controlar. Su reflexión sobre el destino, "No sé si cada uno tiene un destino, o si solo flotamos accidentalmente como en la brisa", resume de forma simple pero profunda el equilibrio estoico entre destino y libre albedrío. Por último, Joel, de The Last of Us, nos muestra una perspectiva más trágica, pero igualmente relevante. Tras perder a su hija en un mundo postapocalíptico, Joel queda atrapado en el dolor. Sin embargo, encuentra una nueva razón para vivir al proteger a Ellie. Su vínculo con ella lo redefine. Pero en el final, su decisión impulsada por el amor pone en duda su compromiso con el camino estoico. Nos recuerda que seguir esta filosofía no es fácil, y que las emociones humanas pueden desafiarnos profundamente. En conclusión, el cine moderno ofrece un lenguaje poderoso para expresar ideas antiguas como el estoicismo. Las historias que hemos mencionado muestran que luchar contra lo que no podemos cambiar solo trae sufrimiento. Pero cuando enfocamos nuestra energía en lo que sí depende de nosotros, nuestra actitud, nuestras decisiones, encontramos libertad. Maximus convierte su dolor en justicia. Andy sobrevive al encierro con esperanza. Batman transforma el trauma en propósito. Oogway confía en el presente. Forrest abraza la vida como viene. Y Joel, incluso en su contradicción, nos muestra la dificultad y la profundidad del camino estoico. Porque la vida no es una película, pero cada uno de nosotros puede escribir